Y hay un tema que siempre me causa mucha intriga, que es el falso testimonio. Hay gente que habla por hablar, no sabe, se mete y puede comprometer al otro, puede ser de manera hasta criminal, porque hay gente que sale a favor de alguien que no sabe ni qué pasó, pero le dice, no, esto es así, y va, y no lo vio, pero da su testimonio, y así, falsos testimonios, seguramente una lista interminable. Yo lo que quiero saber es qué pasa con la ley, cómo actúa la ley en esos casos, pero como yo no tengo ese dato porque no estudié abogacía, estudié locución. En línea con nosotros el doctor Osvaldo Egui, especialista en responder mis preguntas y mis curiosidades, abogadísimo, excelentísimo abogado y asesor jurídico para medios de comunicación y por supuesto columnista de Segunda Mañana. ¿Cómo estás? Hola Cris, buen día a vos, buen día al equipo y a tus oyentes. Ahí está, bueno, escuchaste mi curiosidad del día y seguramente ya vas a tener mucho para decir. Sí, a ver, la curiosidad generalmente, bueno, en tiempos tradicionales de la justicia, hemos escuchado infinidad de veces cuando decían, bueno, llevan testigos preparados, ¿no? Uh-huh. Aquel testigo que se iba a presentar y que estaba con un discurso. Pero generalmente cuando ese testigo es preparado y no tiene experiencia, entre comillas, se encuentra con una declaración y una jura frente al juez o frente al fiscal que le dice, mire señor, que si usted, empieza a establecer un testimonio falso, va a tener una pena de 1 mes a 4 años de prisión efectiva. Y ahí el testigo, el discurso y la preparación del testigo se cae. Claro. No se acuerda de nada, se empezó a olvidar de todo, y bueno, es el miedo, ¿no? Igual lo que vos bien decías recién, aquel que dice, no, yo vi todo, sé cómo fue y demás, y al momento de iniciar la testimonial, mire señor, que ante el falso testimonio, la pena de 1 a 4 años según el Código Penal, de prisión efectiva, y esto se agrava mucho más si es en perjuicio del imputado. ¿Por qué? Porque la pena se incrementa de 1 año a 10 años. Así que, ojo, que lo que uno piensa que vio en ese momento, tiene que estar muy seguro y muy convencido de que lo que vio fue así, y sostenerlo, porque... Claro, y fundamentado también. Puede ser llamado nuevamente. Claro, y fundamentado también, ¿no? Exactamente. Entonces, a ver, las clásicas referencias que uno tiene en la prueba testimonial es que se le cree, entre comillas, mucho más a aquel que te dice, mirá, ¿qué pasó en tal fecha? ¿Llovía? Y sí, creo que sí. ¿Y usted dónde estaba? Ahí estaba en un bar. ¿Y qué estaba tomando? Y estaba, la verdad que no me acuerdo, creo que era pollo o no sé, creo que era rojo el auto, creo que era azul. Pero ese es mucho más verosímil que alguien que te dice, no, fue el día, tal hora, tal minuto, yo estaba parado acá, el auto era rojo, yo lo vi perfecto. Digamos, está estudiado esto, que los testimonios que se verten en una testimonial, vamos a suponer, en un accidente de tránsito, es tal el impacto, es tal el shock que puede producir en ese evento, que muchos datos que son minuciosos se vayan a perder, o que por lo menos sean confusos. Entonces, digamos, en este ámbito, cuando un testigo, generalmente, no digo que pase siempre, un testigo se acuerda de todo, es mucho menos verosímil que aquel que se olvida o está confundido. Claro, sí, vos sabés que hay muchos casos, ¿no?, de falso testimonio, pero hay algunos en que tu testimonio puede ser, si vos, por ejemplo, yo testimonio porque a Pablo le pasa algo, Pablo es el operador, ¿no? Y yo digo que a Pablo le está pasando algo, a mí me preocupa, yo voy a la comisaría, lo quiero denunciar, y si después Pablo dice que eso no es así, aunque sea así, y él no quiere saber nada, aunque yo no haya dado un falso testimonio, ¿también corre como falso testimonio porque él lo desacredita? No, a ver, mientras que uno corrobore los testimonios y esté, digamos, en su sano criterio de decir lo que vio o testimoniar, digamos, ciertos hechos, no habría ningún tipo de problema, más allá de que
en este caso Pablo o quien sea, desmienta las versiones. Ajá. Eso será materia de investigación. Sí. Digamos, no hay una sola prueba en el ámbito judicial, son 7, es la pericial, la informativa, la documental, el reconocimiento judicial, la confesional. Sí, digo, hay varias pruebas y no hay plena prueba en nuestra legislación. ¿Qué quiero decir con esto? Que con una sola prueba el juez pueda determinar la sentencia. Digo, hay un combo de situaciones en las cuales, bueno, puede ser que se desacredite algún testimonio, pero eso no significa que incurra en el falso testimonio. Bien, porque mira, a mí me pasó personalmente, ¿no? Me pasó ir a la comisaría a denunciar a un menor que estaba haciendo no, ¿cómo se dice? Maltratado, ¿no? Violencia, en situación de violencia, y me dijeron que como yo no soy ese menor, si lo llaman a declarar y él por miedo o por lo que fuese dice que no es así lo que yo digo, entonces yo incurro en falso testimonio. En la comisaría me lo dijeron, Habría que ver en qué situación en ese caso particular, pero porque aparte estamos hablando de un menor, digo, sí. Hay mucha variabilidad en cada causa, sí. Y hay que ver en qué se basó esta particular y en qué, sí. por lo cual te dijeron que podría caer en el falso testimonio. A mí sí. Me parece que por las causales que el estudio maneja y por la mínima o media experiencia que podamos tener en el ámbito del derecho, el falso testimonio incurre cuando hay una intención de ahí está, aclaremos, daño. Ahí está, aclaremos exactamente qué es el falso testimonio. El falso testimonio es generar un daño y se podría incurrir en el entorpecimiento de la investigación judicial. Separemos, ¿no? El testimonio está dentro del ámbito judicial, es decir, dentro de un proceso judicial. Lo que vos me referías recién de ir a una comisaría no se tomaría como testimonio, sino que una vez que inicia el proceso en una causa, sí se puede llamar a la testimonial. Como la confesional, la diferencia entre una y otra es que la confesional yo puedo mentir, puedo, que la indagatoria yo puedo mentir, puedo declarar parcialmente, puedo negarme en algunas cuestiones a hablar, pero ¿por qué pasa esto? Porque quien está bajo el ámbito de la indagatoria, quien es indagado, es quien es acusado. Claro. ¿Sí? De esto. El testimonio está vertido por terceros al hecho. Entonces, los terceros al hecho sí tienen que aportar dichos verosímil para que la causa tenga un impulso y el juez pueda ganar o acercarse más a la realidad. En este caso, tiene el derecho, bajo el artículo 18 de la Constitución, del imputado, de decir, bueno, no quiero declarar en contra mía. ¿Por qué tengo que decir yo que fui culpable? Averigüen ustedes. Claro. Digo, es un derecho que tiene el imputado, pero el testimonio, a diferencia, si yo vi las cosas, tengo que declarar lo que vi. Por eso, lo que vos me decías recién, de decir, bueno, puede dictaminarse un falso testimonio, pero si es algo que vos viste y estás, digamos, en el criterio de decir, no, yo vi estoy convencido de eso y lo tenés, no tiene por qué decir, más allá de las investigaciones posteriores y las pruebas que se anexen al expediente y al proceso, puedan determinar o no, el falso testimonio se tiene que acreditar como una intención de dañar al proceso, ¿sí?, al hecho o al imputado, ¿sí? Es un acto doloso. Sí. Yo puedo no acordarme de un hecho particular en una testimonial y eso no sería la intención de dañar el proceso, sino de no acordarme o de estar en confusión de algún detalle particular. Puede ser que yo diga que el auto era rojo y en verdad era azul. Bueno, pero el auto era y venía por la calle que yo estoy diciendo que venía. Entonces ya ahí no se puede acreditar el dolo, la intención de dañar el proceso o al imputado. Ahí está. Yo me hicieron desistir de poder hacer la denuncia, ¿viste? Claro. Es bueno, por eso digo yo, es bueno saber cuándo es falso testimonio y no, porque la gente por ahí tiene miedo, ¿viste? Nos vamos al otro ámbito, al ámbito laboral, un enfrentamiento de empleado-empleador, donde ya hubo un despido y donde el empleador tiene testimonios falsos para no indemnizar. ¿Qué pasa en ese caso? Bueno, testigos hay de ambos lados, hay, por eso digo, o sea, las pruebas no se agotan ahí,
hay prueba documental, hay prueba pericial contable, registros. Es decir, todas estas pruebas van a llevar adelante, como digo, ¿no?, el acercamiento del juez a la verdad de los hechos. Entonces, si yo tengo un testigo que me dice, no, fulanito nunca estuvo en la empresa trabajando y los libros de registro no están llevados correctamente, la cuestión contable me da que parte del patrimonio societario no está acreditado de manera fehaciente por evasión de al régimen de seguridad social. Pero también tengo testigos que me dicen que sí, tengo cámaras que me muestran en los últimos 90 días que fulanito, como digo, Juancito, entró a la empresa todos los días a la misma hora. Tengo la SUBE del empleado que siempre realizaba el mismo recorrido todos los días durante 3 años. Digo, hay de los dos lados, y eso por más que el empleador me diga que no trabajó, van a acreditar, más allá de las pruebas que se viertan, la ley de contrato de trabajo te dice que siempre, ante la duda, está a favor del empleado. Ahí está, bueno, requiere toda una investigación. ¿Realmente se hace una investigación? Cuando es laboral, digo, ¿no? Se hace una investigación. A ver, como siempre criticamos, o al menos critico desde mi lado, a la justicia, también debo decir, y nobleza obliga, de que hay jueces y fiscales que trabajan de manera correcta y se desloman. El tema es que hay tantas causas, que es imposible la viabilidad de resolución en el tiempo, digo, en el corto o medio plazo. Generalmente yo cuando llevo las causas adelante, los jueces están proveídos de manera expedita, no más de 48 horas, y los procesos avanzan. Ahora, después las resoluciones serán otro partido que jugar, y digamos, los recursos a mano que tenemos los abogados están para eso, ¿no? Para defender y seguir el proceso hasta las últimas consecuencias, y eso tiene que ver también con las pruebas, ¿no? Las pruebas son fundamentales para lograr una buena resolución judicial. Siempre, digamos, los abogados y las pruebas, el proceso, van a darle al juez las herramientas para que el juez esté cada vez más ajustado y no pueda apartarse de una realidad que se están poniendo arriba de la mesa con efectivamente las pruebas, prueba testimonial, confesional, documental, informativa, reconocimiento judicial y las que haya para sostener un proceso y llegar al mejor resultado. Ahí está. Bueno, lo cierto es que hay que ir con la verdad, hay que ir con honestidad y no engancharse cuando te dicen, por ejemplo, fíjate que tal cosa, acompáñame en esta, sé testigo de esto, cuando no viste nada. Y cuando no sabes nada del hecho, no acompañar en esa, ¿no? No por solamente porque, digamos, vos puedas ir a prisión, sino por el hecho en sí de perjudicar a la otra persona, ¿no? Yo creo que acá hay una cuestión muy básica, que es la que yo digo, no porque sea verdad, sino porque estoy convencido de esto, que es cuál es el concepto de hacer justicia, ¿no? Digamos, ganar un pleito muchas veces no es hacer justicia, es lograr lo que el cliente de uno quiere. Claro. Muchas veces tengo experiencias en el estudio diciendo, yo este caso no lo llevo porque esto es más que justicia, lo que estás haciendo es pedirme que te cumpla un capricho. Claro. Y más allá de la plata que haya, digo, nosotros también tenemos esa obligación como abogados de no basarnos siempre en el dinero, sino realmente de dictaminar si esto se va a hacer justicia o no. Claro. Más allá de que la Constitución te diga, bueno, cada uno tiene el derecho a la defensa, tiene derecho a que pero también los valores y los criterios y estar consciente de cuál es nuestro trabajo, de que somos auxiliares de la justicia, bueno, esa justicia también está dictaminada en base a decir, bueno, ¿qué me está proponiendo mi cliente? ¿Un capricho? ¿Está siendo necio o realmente está buscando justicia? Bueno, sobre esos parámetros, al menos yo me baso en base a los valores, y más allá de que me salga bien o que me salga mal, yo al momento de determinar estudiar abogacía sabía que no me iba a ser millonario, pero sí tengo un criterio de saber que estoy trabajando con intereses ajenos, y esos intereses ajenos tienen que estar basados en esos pilares, ¿no? Totalmente, ética profesional, ¿no? Claro, o sea, no critico quienes lo hacen, pero digo, desde mi punto de vista, creo que esa es la base primaria para lograr un buen objetivo en un estado judicial. Saber si es un capricho, saber si realmente es justicia,
y saber lo que se está buscando. Porque en definitiva, si vos venís y me decís, ¿sabés qué? Yo no le quiero pagar a mi mujer $5.000 por mes porque me dejó. Bueno, pero tuviste 20 años, tuviste 3 hijos, tu mujer no pudo desarrollar su actividad por criar a los hijos o porque vos te digas, bueno, es la obligación. Sí. Bueno, pero yo no le voy a pagar. Bueno, eso no es justicia. Claro. Eso es un capricho. Sí. Y que puede ser también que inventen alguna causa también falsa para poder tal vez no llegar a pagar, ¿no? Sí, bueno. De los dos lados igual, tocaste un tema que justo tiene también mucho de falsos testimonios, ¿no? De los dos lados. El tema de la separación, de los divorcios y de todo eso, ¿no? Exactamente. Todo lo que es separación tiene este tipo de cosas, ¿no? Ya sería los divorcios como los despidos, ¿no? Que encontramos siempre falsos testimonios en ambos lados, y otras tantas cosas también, ¿no? Sí, claro, y aparte tenemos una clara, vemos, y lo vemos todos los días, una clara intención de que estos falsos testimonios no es solamente que se reducen al ámbito judicial, sino que yo lo veo como apuntado más a ensuciar socialmente a una persona, y eso es mucho peor, porque la condena social no es justicia, sino es un prejuzgue social donde arruinan la vida de una persona, y realmente la sociedad debe apartarse, ¿sí?, de esos márgenes y dejar al ámbito judicial que resuelva para un lado o para el otro. Pero es muy difícil porque, medios de comunicación, justicia, sociedad, falsas denuncias, está proliferando bastante en nuestra comunidad, y es un límite donde yo tengo mucho miedo de que cuando pase ya no haya retroceso, y eso es obligación y menester de los jueces, poner los límites que tengan que poner. Sí, y que no se naturalice, ¿no? Porque una vez que se empieza a naturalizar estamos jodidos, estamos en el horno. Exactamente, si es culpable o quienes sean culpables, que purguen, y quienes no lo sean, que no sean condenados socialmente a la eternidad por esto, ¿no? Y quien fue culpable y haya cumplido la condena tampoco, porque terrenalmente dentro de la justicia de nuestro país ya está cumplida la condena. Entonces, tratemos de armonizar, no flexibilizar, armonizar los ámbitos en los cuales tenemos que tener los límites bien puestos, ¿no? Yo no sé nada de medicina, no me voy a meter en medicina, no sé nada de locución, no voy a ser el locutor. Nadie que sepa cómo llevar adelante una sentencia podría pararse en la calle y apuntar con el dedo a otra persona. Esa es la armonización que pido, ¿no? Ahí está. Bueno, Osvaldo, muchísimas gracias como siempre, claro, con la información. Hay mucho para charlar, así que vamos a seguir comunicados. Gracias, Cristina, a vos, al equipo, siempre por la confianza y a los oyentes. Que tengan buen día. Un abrazo grande. Chau, muchas gracias.